Muchas gracias al doctor Marín por la presentación. Eh, ¿Me podrían empezar a pasar las diapositivas, por favor? Gracias. Bueno. Vamos a iniciar este simposio, que es un tema muy interesante, apasionante, de hecho, y es un tema un cuanto olvidado por los médicos, incluso por los neurólogos, por una sencilla razón. La personalidad del neurólogo nos hace ser un cuanto raros y la mayoría nos gustan los diagnósticos complicados y corremos poco para las urgencias. Y existen pocos neurólogos que les guste atender a pacientes que tengan este tipo de complicaciones porque genera estrés, porque como les dijo o mencionó hace rato el doctor García Ruiz, hablando de neurología, tiempo es cerebro y desgraciadamente tenemos muy poco tiempo para atender a estos pacientes y muy pocos foros como este para hablar de la enfermedad vascular cerebral. Yo agradezco coordinar este simposio en donde voy a coordinar a 4 especialistas, que yo lo digo así, súper especialistas con mucha experiencia en sus campos clínicos, más experiencia que yo en el campo de la medicina e incluso en el campo de la neurología, por lo cual me siento muy orgulloso de poderlos coordinar. Les presento a la doctora Marisol Janet Figueroa Medina. Ella es la actual jefa de la sala de neurología en el Hospital Militar. Ella se graduó de nuestra Escuela Médico Militar y se graduó de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad como neuróloga. El doctor César Manuel López Hernández también es graduado de la Escuela Médico Militar, es graduado de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad en radiología y tiene una alta especialidad en neurodiagnóstico en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y el coronel, perdón por el grado, mi coronel, mil disculpas, el coronel Martín Alberto Porras Jiménez es graduado de nuestra Escuela Médico Militar, es graduado de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad como radiólogo y tiene una alta especialidad en neuroradiología intervencionista en la Cleveland Clinic en Estados Unidos. El doctor Israel Kawich Cermeño, que es neurocirujano, que nos acompaña el día de hoy. Él es graduado de nuestra Escuela Médico Militar, es graduado de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y tiene una rotación, una estada en cirugía de base de cráneo y cirugía neurovascular. Entonces, iniciamos con el simposio, inicio yo. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, como les dije, hablar de stroke suena extraño, es una palabra inglesa. Lo correcto sería decir en nuestro idioma accidente vascular cerebral o bien evento vascular cerebral, en realidad son sinónimos, se puede usar indistintamente uno u otro. Yo creo que lo correcto en español sería decir evento vascular cerebral, pero el código stroke es correcto y nos podemos comunicar en el mismo idioma mencionando esa palabra. Bien, nos toca muy a modo hablar de stroke el día de hoy porque el 29 de octubre fue el Día Mundial de Lucha contra el accidente vascular cerebral agudo. Y estos cartelones lo hizo la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral con el fin de difundir información de ello. Es que casi nadie previene y es que los neurólogos que nos dedicamos a la enfermedad vascular cerebral nos dedicamos a tratar las complicaciones de los internistas y endocrinólogos que fallaron y nuestra población mexicana tiene complicaciones y los tenemos que atender nosotros. Entonces tenemos que conocer que lo que principalmente se hace para evitar la enfermedad vascular cerebral es tratar todas las complicaciones metabólicas que tiene nuestro pueblo mexicano y que en la actualidad tenemos una verdadera pandemia de síndrome metabólico. Bien, esta parte de este cartelón es bastante visible. Lo que tenemos que hacer es detectarlo, acudir a un hospital que tenga las características apropiadas para tratar a alguien que tenga un stroke y no llegar directamente a un hospital donde no sabemos que haya neurólogo, internista, intensivista y o neurocirujano. Debemos educar a nuestros pacientes, a nuestra familia, de tal manera que acudan a un hospital donde exista preferentemente todo el equipo que es capaz de atender a un paciente con un evento vascular cerebral. Bien, como definición, bueno, es una alteración en las arterias del cerebro que se ocluyen
y que forma un tamponamiento, dejando sin aporte vascular una zona del cerebro que deja de funcionar, y esto obviamente, dependiendo de las funciones que se pierdan, afecta la vida de los pacientes, el movimiento o sus capacidades cognitivas, siendo esto verdaderamente catastrófico para la familia y los pacientes. Como vieron, dividimos el simposio en dos partes, una visión a favor de la trombolisis, una visión en contra, y yo empezaré por este artículo, que pareciera ser en contra mía de la trombolisis, pero está a mi favor. Este estudio se usó para prolongar el tiempo en que los neurólogos podemos tratar un evento vascular cerebral de 3 horas a 4.5 horas. Se encontró en el estudio, en un estudio grande, bien realizado, que 32 pacientes de 100 tratados con trombolisis mejoraban si se trataban en 3 horas. Y esto se reduce a 16 pacientes de 100 tratados si se extiende a 4.5 horas sin aumento del riesgo de hemorragia cerebral al tratar a los pacientes, por lo cual se decidió con este artículo aumentar el tiempo de ventana terapéutica a 4.5 horas en un evento vascular cerebral. En la actualidad hay iniciativas nuevas europeas que piensan extenderlo hasta 6 horas, incluso 8 horas, o incluso sin conocer la hora cero del evento vascular cerebral. Bueno, desgraciadamente, como comenté al principio, la mayoría de los neurólogos, hay que decirlo claro, no nos gusta atender este tipo de casos porque nos genera estrés y somos un tanto raros los neurólogos, pero habrá que enseñar a las nuevas generaciones de neurólogos a que corramos y atendamos este tipo de urgencias, porque nos han puesto a la muestra otras especialidades como la radiología intervencionista o los cardiólogos o los neurocirujanos, haciendo cosas en el stroke que no se hacían antes. Y estas cosas, ya les hablará el doctor Porras y el doctor César de ello, son trombectomías y trombolisis intraarteriales. Y esto ha hecho que los neurólogos de todo el mundo veamos qué más podemos hacer por nuestros pacientes, y hemos hecho protocolos nuevos que nos permiten tratar a pacientes incluso más allá de 6 horas. Bien, no pienso aburrirlos con toda la fisiopatología de un evento vascular cerebral, sin embargo, debemos de ver en esta gráfica qué tiempo es cerebro. Cuando ocurre el cierre de las arterias cerebrales, ocurre una zona en el cerebro que se daña, que es la parte central, obviamente, cuando existe una oclusión que es medial en la arteria, y existe esta otra zona que es una zona de penumbra isquémica, es una zona que está disfuncionando, pero que aún funciona y puede ser rescatable. Por esta zona de penumbra isquémica es por la cual nosotros apuramos el tiempo, y volvemos a decirlo, aunque sea repetitivo, tiempo es cerebro, y nos urge tratar a los pacientes lo más rápidamente posible y bien estandarizado, con protocolos bien realizados en cada hospital donde se tenga oportunidad de hablar de este tema. Porque después de la oclusión ocurre una disfunción mitocondrial, existe estrés oxidativo, excitoxicidad, y después una inflamación posisquémica terminando en el sangrado o la isquemia total del territorio afectado. Bien, estas zonas se establecen básicamente en las áreas de infarto. Un área normal, el área de la oligoima benigna, que obviamente si tratamos a tiempo al paciente lo vamos a salvar, una zona de penumbra viable que también se puede salvar, y una zona central o core o núcleo del infarto. Esta área generalmente no se puede salvar. Afortunadamente, en la actualidad hay estudios de imagen que pueden detectar la zona de penumbra isquémica, que es totalmente salvable, y podemos orientar el tratamiento trombolítico o no de los pacientes, o bien el método por el cual se tromboliza un paciente. Tenemos que aprender a hacer esto, a detectar al paciente que tiene un evento vascular cerebral, a llamar rápidamente a un servicio de urgencias, a trasladarlo rápidamente y tener un abordaje rápido y una decisión adecuada del uso o no de una droga o el método de introducir la droga, el fármaco, al cuerpo del paciente. Bien, este estudio
porque lo que principal debemos hacer es detectar el infarto. Y el problema en países como el nuestro, en ciudades como como nuestra Ciudad de México, donde el tráfico es insufrible, donde no nos podemos trasladar, sería básico que los pacientes pudieran incluso trombolizarse desde la misma ambulancia. Y un esfuerzo por hacer eso posible, un estudio de nuestro hospital en un artículo aún no publicado demostró que con la medición de esta enzima que se secreta rápidamente en los pacientes que tienen un evento vascular cerebral agudo y con este dispositivo y solo una sola gota de sangre podemos predecir si el paciente está sufriendo un infarto isquémico o un infarto hemorrágico. Hay que decir que el uso de este dispositivo tuvo un valor de 100% de valor predictivo positivo para infartos isquémicos. Bien, básico, saber lo siguiente. Tenemos que en la actualidad, y ya lo dirá el doctor Porras y el doctor César, detectar el vaso que está ocluido, si es que existe un vaso ocluido, porque en ocasiones no va a haber vaso ocluido por recanalización. Y eso nos va a ayudar a saber qué tejido está infartado, su núcleo, y qué tejido tiene perfusión disminuida, y acostumbrarnos a la palabra perfusión, porque tenemos que hacer estudios de imagen con perfusión, sea por tomografía o por resonancia magnética. Obviamente sabemos que la tomografía de cráneo simple es el estudio básico para poder definir si un paciente debe ser trombolizado o no. Solo la tomografía se hacía con esos fines, para descartar una hemorragia cerebral, y en ese caso los pacientes no serán trombolizados. Si estamos en un hospital de tercer nivel como el nuestro, donde existe una resonancia magnética disponible, los pacientes deben ser sometidos a un protocolo de resonancia magnética rápido, con un protocolo de difusión y un protocolo de perfusión para saber el área de penumbra isquémica y saber si el paciente puede o no ser trombolizado. Como vemos, los estudios son bastante elocuentes en la manera como se pueden ver en difusión y perfusión y después de establecido el infarto. Bien, una de las cosas nuevas que debemos aprender, y aprovecho este foro para difundirlo, es que se han hecho muchas escalas para decisión de trombolisis o no. Existe esta escala ASPEX que está hecha en la Universidad de Alberta, que con una tomografía de cráneo simple podemos, adicional a la clínica, tomar una decisión de trombolisis o no. Tenemos 10 puntos en total. Tenemos que tener 2 cortes de tomografía, un corte gangliónico, es decir, a nivel de núcleos de la base, donde se vea la cabeza del caudado, el tálamo, el núcleo lenticular, la zona insular y la parte de la arteria cerebral media 1, la 2, la 3 y la 6, 10 puntos. Vamos a revisar en la tomografía qué zonas se ven hipodensas y vamos a descontar un punto por cada zona hipodensa vista en la tomografía. El valor máximo es 10 puntos con una tomografía perfectamente normal. Descontamos un punto por cada zona que aparezca hipodensa, es decir, más oscura en la tomografía, y los infartos que son normales o tienen un valor de 9 u 8 no se trombolizan infartos que tienen un valor en esta escala menor a 7. Esto aunado con la escala del NIH, que es una escala clínica. Bien, otra de las cosas nuevas que existen en protocolo stroke es esta. A pesar de que los pacientes lleven más tiempo o no sepamos la hora a la que ocurrió el infarto, y esto lo digo porque la mayoría de los infartos ocurren o el paciente se despierta con el déficit neurológico por la mañana y no supimos a qué horas se infartó. Eso en los protocolos antiguos, en los protocolos más viejos, contraindicaba la trombolisis. En la actualidad podemos omitir esto si creemos que tiene suficiente tejido rescatable y debemos de ver la colateralidad existente en una fase venosa de una tomografía contrastada. Si vemos que no existe flujo colateral y no sabemos el tiempo en el cual ocurrió el infarto, muy probablemente no haya tejido rescatable. Si existe cierta colateralidad, como en las figuras 1 y 2, podemos trombolizar al paciente. Si existe mucha colateralidad, seguramente ese paciente, si se tromboliza, nos predecirá que vaya a existir una transformación hemorrágica del paciente. Y todo esto es de mucha ayuda cuando se tienen que tomar decisiones clínicas rápidas.
Bien, en México la prevalencia del evento vascular cerebral es de 5 a 6 casos por cada 1000 habitantes, la incidencia es de 1 por cada 1000 habitantes por año. Ustedes hagan la cuenta de cuántos pacientes estamos atendiendo por esta patología en la Ciudad de México. Aproximadamente hay 200,000 casos al año, 100 casos diarios, y algo muy importante, menos del 1% de los casos en México son trombolizados en algún hospital, provocando con esto que esta patología sea la primera causa de discapacidad adquirida en adultos mayores de 65 años, lo cual nos debe dar mucha pena como médicos y como neurólogos. Bien, unos datos rápidos respecto a fisiopatología de nutrientes de nuestro cerebro. Sabemos que el peso de un cerebro es de 1.200 a 1.500 gramos, dependiendo si es masculino o femenino. Generalmente el cerebro más pesado es de los hombres, solo por contenido de peso de agua corporal. El volumen del gasto cardíaco es 15% del volumen minuto cardíaco y se consumen 20% de oxígeno y 25% de glucosa. Cualquier cosa que altere el consumo de estos causa daño cerebral. Nos debemos apurar a tratar a estos pacientes porque una vez establecido el daño, las secuelas son irreversibles. Y bueno, tratar de cuidar esto en todos nosotros que tenemos alguna edad considerable, en nuestra familia, en nuestros pacientes, y para los que son más jóvenes, pues pensarlo en un futuro. Hay cosas que no se pueden modificar, como el sexo o la edad, pero sin embargo podemos modificar otras cosas. El principal factor de riesgo es la hipertensión. Debemos tratar la hipertensión y tratar que los pacientes tengan una presión controlada. El resto también son factores no modificables a los cuales debemos de poner atención, como el tabaquismo, diabetes, hiperlipidemia, principalmente fibrilación auricular, que es una causa muy frecuente de evento vascular cerebral, estenosis asintomática de la carótida, terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos orales, sedentarismo y, sobre todo, cuidar en estos tiempos adiposidad y obesidad. Bien, como les decía, el 29 de octubre pasado fue el Día Mundial de Lucha contra el Evento Vascular Cerebral. En Estados Unidos existen todas estas mnemotecnias para saber qué hacer y los publican rápidamente, como FAST, que es alteración facial, debilidad del brazo, dificultad para hablar y qué tenemos que hacer. Marcar rápidamente el 911 para pedir instrucciones qué hacer. Igual es lo mismo en el de abajo, pero existe una iniciativa mexicana, con esto traducido, más fácil de aprender por ustedes, que es DALE, que es exactamente lo mismo, que es adormecimiento. La D es debilidad facial, esto manifestado por adormecimiento, entumecimiento o dificultad para hablar en los pacientes. La A es pérdida de la capacidad para sostener un brazo o pierna, rectos por unos segundos, lenguaje alterado y rápidamente entrar en contacto. Actualmente existe en la Ciudad de México una iniciativa de la UNAM y diversos hospitales con los cuales cooperamos, los especialistas de este hospital cooperamos en entrenar a la gente que contesta los teléfonos para orientar a los pacientes en qué hacer en un caso de stroke. Y recuerden este número, llamar, si alguno de sus familiares o incluso ustedes como médicos detectan un paciente que tiene un evento vascular cerebral, le van a contestar tenefolistas que están plenamente adiestrados en este tema, enfermedad vascular cerebral. Recordar como médicos que existen otras cosas distintas del evento vascular cerebral que pueden imitar un evento vascular cerebral. Se los menciono porque estos casos no se trombolizan, tienen que ser siempre tratados de diferente manera. Estos casos son EVC hemorrágicos, trauma cervical, encefalopatías hipertensivas, los tumores que a veces se comportan como eventos vasculares cerebrales, neuroinfecciones, convulsiones, migraña y otras condiciones metabólicas que incluyen hiperglucemia o hiperglucemia. Bien, el traslado en realidad aquí está simulado, a todos nos gustaría que nos trasladaran hacia un hospital para que nos atendieran de stroke, pero en realidad
Cuando los pacientes tienen un evento vascular cerebral, habitualmente encontramos a esos pacientes solos, con el neurólogo en el servicio de urgencias, siendo atendidos a altas horas de la noche. Y acordarnos de esto, ¿cuál es la prisa en atender esto? Que ese paciente que sea atendido correctamente de un evento vascular cerebral va a tener menos discapacidad a largo plazo. Acuérdense, elegir el traslado apropiado para cada paciente dependiendo de dónde se encuentren. Recordar las escalas, a los que estamos más familiarizados con esto, esta es una escala de NIH, que es una escala clínica que tiene 30 puntos, que habitualmente fue hecha para los infartos del territorio anterior. Los infartos que tienen más de 6 puntos en esta escala son candidatos a trombolizarse. Los pacientes que tienen más de 27 puntos en esta escala de 30 puntos habitualmente no se trombolizan porque la cantidad de territorio afectado es demasiado para poderlos trombolizar y seguramente sangrarán. A todos los médicos que están en formación en este auditorio, copien este enlace, ahí se pueden entrenar en el uso de la escala de manera gratis y se les otorga un certificado que les otorga la capacidad legal de poder trombolizar a un paciente. Bien, existen otras escalas afortunadamente en la actualidad, como la escala Dragon, que incluye todos estos puntos: hiperintensidad de la arteria cerebral media, si tuvo o no un infarto previo y el estado previo al infarto, la edad, la glucosa en el momento de la presentación, el tiempo de tratamiento, y con esto podemos predecir si los pacientes pueden tener un mal pronóstico si son trombolizados, es decir, si van a sangrar. En base a esto podemos, en ayuda con las distintas escalas de NIH, Aspects y decidir si un paciente va a ser trombolizado o no, o informar a la familia el riesgo de sangrado en caso de que vaya a ser trombolizado. Y esta presentación, esta diapositiva la hice hace algunos años, donde pongo esto, la declaración de Helsingborg. Esa es una ciudad en Suecia donde todos los neurólogos de aquella época, en 1995, establecieron las metas de tratamiento en evento vascular cerebral. Decíamos que para 2005 el 25% de los pacientes que tuvieran un evento vascular cerebral debían ser tratados y trombolizados de manera adecuada con la reducción de discapacidad. Bueno, pues no hemos cumplido en ningún país del mundo y esto ha hecho que en la actualidad estemos trabajando más en este respecto. Y es que el evento vascular, como vieron, a pesar que se ha extendido el tiempo de ventana terapéutica, sigue siendo estrecha y seguimos haciendo cosas para que puedan ser tratados a estos pacientes a tiempo. El ejemplo de hoy se lo agradezco, muchos de ustedes no estuvieron, se lo agradezco al coronel García Ruiz, que nos dio oportunidad de ejemplificar un caso en telemedicina en alguna patología vascular. Bien, debemos recordar para todos los médicos que están acá, que no trabajan en el hospital o que irán a trabajar a otro hospital, que el tiempo en el cual ustedes deben de detectar llega el paciente a urgencias hasta que se está introduciendo la droga al organismo para trombolizar un paciente deben ser 60 minutos máximo. Es algo que debe ocurrir muy rápido en todos los protocolos de urgencia y esos pacientes deben de pasar directamente a terapia intensiva. Deben de recordar que deben de tener disponibilidad de un neurólogo en 15 minutos. Esto debe ser presencial, por teléfono o en la actualidad con telemedicina. Y deben de disponer por teléfono o presencialmente de un neurocirujano en las 2 horas. Y el tiempo que se recomienda desde la admisión del paciente hasta su admisión a una cama con monitor, es decir, a terapia intensiva a una unidad de ictus, deben ser 3 horas. Y hay que ser muy correctos con estos tiempos porque, como ya se dijo muchas veces, tiempo es cerebro y nos urge que estos pacientes tengan menos discapacidad con el transcurso del tiempo. Les presento la escala de NIH, incluye todos estos: nivel de conciencia, evaluación visual, función motora, sensibilidad, negligencia y función cerebelosa. Es muy fácil de hacerla. Como ya les recomendé, inscríbanse en esa página, por favor, los que puedan, y sean entrenados en su uso. ¿Qué pruebas diagnósticas debemos hacer a estos pacientes rápidamente? Las pruebas en amarillo son las pruebas que son obligatorias. Una biometría hemática con cuenta de plaquetas, parámetros básicos de coagulación, una química sanguínea es obligada y la tomografía computada. El resto de estudios son
si existen en el hospital donde vayan a trombolizar a un paciente, sería bueno que los tuvieran. ¿Para qué nos sirve la tomografía básicamente? Para saber que es isquémico y no es hemorrágico y no vayamos a causar una catástrofe intracraneal. La tomografía puede detectar isquemia solo después de 2 horas de inicio del cuadro. Identifica hemorragias rápidamente y nos descarta en el 95% de los casos que eso se deba a una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y ayuda a identificar otras enfermedades distintas de un evento vascular cerebral como una neoplasia. Si está disponible, se debe de hacer una resonancia magnética que es mucho más precisa para pacientes con evento vascular cerebral. Principalmente se requiere en pacientes que tienen eventos vasculares en la fosa posterior. Bueno, esto se hizo en 1995, se sigue aplicando, ha ayudado a muchos pacientes, debe seguirse aplicando. El riesgo de sangrado es menor al 6% en la actualidad con los protocolos modernos. Debemos hacer un esfuerzo por el cual los pacientes sean tratados con terapia trombolítica o bien de manera endovascular. El fármaco que se ha elegido por seguridad de eficacia es Actilice. Los criterios de inclusión para los pacientes que van a ser trombolizados son 18 años o mayor, diagnóstico clínico de evento vascular cerebral, que ocasiona un déficit neurológico medible por las escalas que se explicaron, un inicio de síntomas bien establecido de 3 a 4.5 horas antes de iniciar el tratamiento. Eso es la estrechez de nuestra ventana terapéutica. Esta es la manera como se actúa cuando tenemos un paciente para aplicación de trombolisis endovenosa. Hay que colocar 2 vías, hay que revalorar varias veces la inodinidad del paciente, hay que estar aplicando la escala de NIH. Una mejoría en la escala de NIH contraindica la trombolisis. Y se utilizan 0.9 kilogramos por kilogramo de peso máximo 90 miligramos, se pasa 10% en la primera dosis, el resto en la siguiente hora. Hay que vigilar la tensión arterial, hay que arreglar algunos problemas en este caso, como vigilar la presión arterial de manera controlada, no administrar antitrombóticos ni anticoagulantes en 24 horas. Y bien, las escalas neurológicas se repiten cada 15 minutos durante la infusión, cada 2 horas las primeras 24 horas, y hay que tener una monitorización continua, principalmente también evitar la colocación de sondas de Foley y gasometría arterial si pensamos trombolizar un paciente. Y si el paciente se nos deteriora rápidamente, tener la consulta rápida con el neurocirujano y preferentemente un hematólogo para indicación de crioprecipitados. Y bien, algo nuevo, jóvenes. ¿Cómo actuar si queremos prolongar la ventana? Como se explicó antes con la pura escala de NIH, que sigue siendo válida, y los pacientes con una escala de NIH mayor a 6 se tienen que trombolizar o son candidatos a trombolisis. Con escalas menor a 6 no son candidatos a trombolisis. Recuerden, la escala ASPECT hay que hacerla. Los pacientes que tienen escalas ASPECT elevadas no se trombolizan. Aquellos que tienen escalas ASPECT de 6 a 7 son candidatos a una trombectomía. Y bien, analizar el tiempo de penumbra si nos queda duda, analizar la zona de penumbra. Si hay zona de penumbra isquémica en la resonancia magnética, los pacientes son candidatos a fibrinolisis. Si existe un trombo en alguna de las arterias principales del cerebro, los pacientes son candidatos a trombectomía, que habitualmente es realizada por especialistas neurocirujanos endovasculares o radiólogos intervencionistas. Ahora, ¿qué hacer si el paciente es mayor de 80 años? ¿Me pasa el anterior, por favor? Ha cambiado un poco, ya no hay una limitación en la edad para la trombolisis en pacientes mayores de 80 años. Hay que conocer el estado basal previo de los pacientes si el paciente es mayor de 80 años. Si tiene un estado basal adecuado, el paciente es plenamente candidato a recibir fibrinolisis o bien trombectomías. Y algo nuevo que les quiero compartir y que no hacíamos antes es cuando desconocemos la hora del inicio del EBC. Los pacientes, si tenemos disponible tomografía, resonancia magnética o tomografía con perfusión, los pacientes pueden ser trombolizados e incluso si existe una zona de penumbra isquémica y un trombo, pueden ser trombectomizados incluso si el tiempo es mayor a 8 horas. A manera de resumen, los infartos relevantes que son candidatos a trombolisis son mayores con un NIH mayor a 6. Cuando existe algo que salvar es cuando tienen ASPECT mayores a 7. ASPECT mayores entre 6 y 7 requieren que se haga una
tomografía o resonancia magnética con perfusión y saber su colateralidad para tomar decisiones. Este es el estado basal a tomar en cuenta previo a un evento vascular cerebral en pacientes que son mayores de 80 años. Y recuerden que incluso si el tiempo es mayor, o sea, 6 horas, los pacientes pueden ser sometidos a trombolisis. Recordar que estas son iniciativas muy viejas y que muy a pesar de lo que digan los neurólogos que no creen en la trombolisis, hemos logrado salvar a muchos pacientes que son candidatos a trombolisis. En el último año en el hospital hemos trombolizado aproximadamente 15 pacientes, de ellos solo uno nos sangró y el resto está en rehabilitación con buenos resultados. Muchas gracias, los dejo con la doctora Marisol Figueroa.